Mientras mi hijo luchaba por su vida, mi hermano me exigió llevar a mi sobrino a un campeonato. Al negarme a dejar el hospital, me dijo, estás muerto para nosotros. Al día siguiente, mi hijo despertó y susurró que su tío lo había visitado mientras yo dormía. La sala de espera de cirugía en St. Jude's tenía 17 sillas. Las conté 2 veces entre la medianoche y las 4 de la mañana porque no había nada más que hacer con mis manos. Leo llevaba ya 3 horas en el quirófano. Una rotura de bazo por un accidente de bicicleta en la avenida El Est, la calle por la que pasaba todas las tardes después de la escuela. Los mismos 40 metros de pavimento que lo había visto recorrer 100 veces desde la ventana de la cocina mientras lavaba los platos. El cirujano salió a las 8:32 de la tarde y dijo la palabra estable. Y me senté de nuevo en la silla número 9 y apreté ambas palmas sobre mis rodillas porque si no sujetaba algo quieto, nada lo estaría. Antes de que lo llevaran a cirugía, había puesto su oso de madera tallada en la mesita de noche. Se lo hice con un trozo de cedro cuando tenía 5 años. Bordes ásperos, del tamaño de la palma de la mano, una forma simple que podías sostener con una mano. Lo había guardado en su mesita de noche desde la semana en que se lo di, y lo agarré al salir de casa porque quería que viera algo de su propia habitación cuando se recuperara. Una cosa familiar entre toda la luz fluorescente y la maquinaria. La enfermera de la admisión me dejó dejarlo allí. Estaba junto al monitor cardíaco y eso fue lo último que vi antes de que las puertas del pasillo se cerraran. Soy fontanero. Tengo una pequeña empresa, 3 empleados y una camioneta de servicio. Principalmente trabajo residencial con algo de comercial ligero. Plomería de Michael. Gano alrededor de $72,000 al año, lo cual es cómodo sin ser nada del otro mundo. Menciono esto ahora porque mi hermano Brian usó mi trabajo como un insulto más tarde, y quiero que sepan lo que realmente significaba antes de que escuchen cómo lo usó. Mi padre Charles murió de un ataque al corazón 4 años antes de esa noche en la silla 9. Tenía 61 años. Rápido, lo que la gente me decía que era una bendición. Y tal vez lo fue para él. Para el resto de nosotros, rápido significó sin transición, sin traspaso, sin tiempo para redistribuir lo que fuera que su presencia había mantenido en su lugar. Mi madre, Helen, tenía 64 años, malas rodillas, vivía sola en la casa en la que Brian y yo crecimos, a 40 minutos de mi casa. Brian tenía 40 años, trabajaba en ventas en un concesionario de coches, ganaba lo suficiente para mantener la apariencia de alguien que no necesitaba ayuda, lo cual es diferente de estar realmente bien. Su hijo, Dylan, de 13 años, jugaba en un equipo de baloncesto itinerante. El baloncesto itinerante cuesta dinero. Las cuotas de inscripción a nivel de liga superan los $1,000 por temporada. Equipamiento. Zapatillas cada año porque los pies de Dylan seguían creciendo. Camisetas cuando el equipo actualizaba su equipación. Una nueva bolsa de deporte cuando la cremallera de la vieja se rompía. Fines de semana de torneo con hoteles a 30 minutos de donde fuera el partido de visitante. Gasolina, comidas, entradas. Alguien tenía que cubrirlo. Brian nunca me pidió dinero directamente porque Brian había aprendido pronto que pedir directamente se arriesgaba a una respuesta directa y una respuesta directa podría ser no. Él operaba de otra manera. Unos días antes de que venciera un gasto importante, enviaba algo discreto. Dylan tiene un partido el sábado. ¿Puedes recoger su bolsa de deporte de la tienda de artículos deportivos en la quinta? Y yo iba a la tienda. Luego vencía la factura de la inscripción y yo la pagaba porque la temporada estaba empezando y alguien tenía que hacerlo y el sistema había establecido que yo era esa persona. Luego Brian me enviaba un enlace de confirmación de hotel y yo hacía clic y lo pagaba porque eso es lo que haces cuando lo has estado haciendo durante tanto tiempo que no hacerlo requeriría más energía que continuar. 3 años de eso, cada $1 de mis cuentas. La contribución total de Brian en las 3 temporadas. Nada. Ningún pago parcial, ninguna solicitud de reembolso, ningún reconocimiento de que había dinero involucrado. Solo los mensajes de texto y la expectativa y yo llenando el vacío que él dejaba cada vez. Llevaba a Ellen a su especialista de rodilla cada 2 martes porque Brian nunca se ofreció y la alternativa era que ella tomara un taxi del que se pasaría la semana siguiente quejándose. Seguí llevándola.
Seguí presentándome para los viajes de los martes y los gastos deportivos y todo lo demás porque Charles ya no estaba y alguien tenía que mantener la forma de lo que quedaba y Brian no se ofrecía. En algún momento, me dije claramente, dejé de ir a casa de Brian hace 2 años, pero mamá todavía necesita los viajes de los martes. Así que sigo presentándome ante una familia que ya ha decidido que soy el ayudante. Debería haber parado. Seguí eligiendo no hacerlo. Ese era el acuerdo la noche en que Leo estaba en cirugía por una rotura de bazo y yo estaba sentado en la silla número 9 en St. Jude's. A las 9:15 de la noche, mientras Leo todavía estaba en la sala de recuperación y yo no había comido desde la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Brian. Lleva a mi hijo a su campeonato mañana. No le arruines esto. Dejé el teléfono en mi rodilla y lo leí de nuevo. Luego escribí, no me voy del hospital. Su respuesta llegó en 40 segundos. Entonces estás muerto para nosotros. Miré el mensaje de texto por un momento, luego lo bloqueé. Jessica me envió un mensaje de texto alrededor de las 9:30 desde mi oficina. Se había enterado de lo que pasó a través de la cadena telefónica de la escuela de Leo y quería saber en qué hospital estaba y si necesitaba algo. Le dije, St. Jude's, no, tenía todo lo que necesitaba, pero gracias. Ella respondió, estaré allí por la mañana. Le dije que no tenía que hacerlo. No respondió a eso, lo que significaba que vendría por la mañana. Ellen llamó alrededor de las 10:30. No empezó con Leo. Empezó con Brian. Dijo que estaba bajo mucha presión. Dijo que Dylan había estado trabajando para este campeonato toda la temporada. Dijo que mi padre siempre creyó que la familia aparece cuando cuenta. Dijo que Leo estaba en buenas manos, que a los médicos se les pagaba para manejar su situación, que Brian no tenía a nadie más a quien pudiera llamar con poca antelación. La dejé terminar de hablar. Le dije adiós. Colgué. Una enfermera pasó en algún momento después de las 11 y se ofreció a traer una cuna del almacén. Le dije que no. Dejó una delgada manta de hospital en la silla junto a la mía sin preguntar, y me senté con ella doblada sobre mis rodillas hasta que finalmente acerqué la cama de Leo lo suficiente y me incliné con una mano cerca de la barandilla. El oso de cedro estaba en la mesita de noche a 3 pulgadas de sus dedos. Me quedé dormido de la manera en que lo haces en las sillas de hospital, no completamente, solo manteniendo la posición hasta la mañana, consciente de cada cambio en las máquinas. Si alguna vez has pasado una noche así, viendo a tu hijo respirar después de la cirugía, catalogando cada riesgo que alguna vez dejaste pasar y cada casco que se quedó en el gancho, entonces ya sabes qué tipo de descanso es ese. La luz de la mañana entró a través de las persianas en delgadas lamas anguladas. La mano de Leo encontró mi muñeca antes de que estuviera completamente despierto, sus dedos cerrándose alrededor de ella lentamente. El agarre deliberado de un niño que ha estado preparándose para algo durante unos minutos mientras duermes. Sus ojos estaban abiertos. Su voz era débil por el tubo de respiración que le habían quitado la noche anterior. Áspera en los bordes y cuidadoso con cada palabra. Papá, dijo. El oso está en el suelo. Mire. El oso de cedro tallado estaba boca abajo en el linóleo, a un pie de la base de la mesita de noche. Lo recogí y lo puse de nuevo en su sitio. Me senté sin decir nada por un momento, solo mirando a Leo, el color volviendo a su cara, la forma en que me observaba para medir cómo iba a manejar lo que estaba a punto de decir. ¿Qué pasó anoche?, pregunté. Sus ojos se movieron hacia la puerta y luego volvieron. El tío estuvo en mi habitación mientras dormías. Hizo una pausa, luchando contra la niebla post-sedación. Revisó tu chaqueta en la silla junto a la ventana. Tomó algo y se fue. Golpeó la mesa cuando pasó. Me levanté y revisé mi chaqueta doblada en la silla. Las llaves de mi camioneta no estaban. El sobre con dinero en efectivo en el bolsillo interior, $400 en billetes de 20 que había sacado del cajero automático la mañana del accidente de Leo antes de que todo lo demás comenzara, tampoco estaba. Le dije a Leo que volvería. Caminé hasta el estacionamiento. Mi camioneta había estado en el lugar 42, segunda fila cerca de la jardinera de concreto en el lado oeste de la estructura. El lugar estaba vacío.
Me quedé allí por un minuto completo y repasé la lógica de ello. No había movido la camioneta desde que llegué con Leo en la ambulancia el día anterior. No le había dado mis llaves a nadie. Las llaves no estaban en mi chaqueta y la camioneta no estaba en el lugar 42 y Leo había visto a su tío en la habitación a la 1:47 de la mañana. La matemática era simple y la única pregunta era qué iba a hacer al respecto. Un trabajador de mantenimiento del hospital pasó con un carrito de suministros rodante, las ruedas chirriando sobre el concreto, sin mirarme. Lo vi irse. Volví adentro y me detuve en el mostrador de seguridad en el vestíbulo. Le dije al oficial de turno que tenía razones para creer que alguien había entrado en la habitación de mi hijo entre la medianoche y las 5 de la madrugada y había sustraído propiedad de mi chaqueta mientras yo dormía junto a la cama. Le dije que era el tutor legal del paciente y que solicitaba formalmente una revisión de las imágenes de la cámara de esa habitación durante ese periodo. Anotó mi nombre y el número de habitación de Leo en un formulario y dijo que alguien del departamento de seguridad se pondría en contacto en un plazo de 24 a 48 horas. Le di las gracias. Volví a la habitación de Leo. Me senté en la silla. Había una versión del siguiente movimiento que implicaba llamar a Brian en ese momento, confrontarlo por teléfono, exigir una explicación. Lo consideré durante unos 30 segundos. Luego lo dejé a un lado. Una llamada telefónica le daría la oportunidad de construir una historia antes de que se verificara nada. Quería las imágenes primero. Quería tener todo en la mano antes de decir una palabra a nadie. De vuelta en la habitación de Leo, me observaba la cara con la atención que usan los niños cuando están decidiendo si el adulto en la habitación va a estar bien. Me senté, recogí el oso de cedro y lo giré una vez en mi mano. Los bordes que nunca había alisado del todo porque a Leo le gustaba la textura. Lo puse de nuevo en la mesa. Papá, ¿estás bien? Estoy aquí mismo, dije. Casi llamé a Brian desde esa silla. Su nombre ya estaba en mis contactos, mi pulgar ya en la pantalla, pero la mano de Leo todavía descansaba cerca de la mía en la barandilla, y me estaba mirando a la cara, y el oso estaba de vuelta en su lugar. Así que guardé el teléfono en mi bolsillo y le pregunté si quería poner la televisión. Brian apareció a la mañana siguiente, día 2, alrededor de las 10. Entró en el pasillo fuera de la habitación de Leo sosteniendo las llaves de mi camioneta en una mano y el sobre con dinero en efectivo en la otra. Y llevaba la expresión de alguien que había ensayado la versión conciliadora de sí mismo durante el viaje. ¿Cómo está el pequeño? Su voz estaba modulada para sonar como un tío que se preocupa. Entraste a su habitación a la 1:47 de la mañana, dije. Su rostro cambió, no hacia la culpa, más bien hacia algo que se estaba recalculando. Iba a devolverlo todo, Michael. Lo devolví. Dylan necesitaba que lo llevaran y tu camioneta estaba ahí mismo. Era una mañana mientras mi hijo estaba a 1 metro de ti con grapas en el abdomen, dije. Cualquier compostura que hubiera ensayado se desvaneció de su rostro. Jessica subía por el pasillo desde el ascensor del fondo y una enfermera estaba en el puesto a 3 metros de donde estábamos y Brian las miró a ambas y aparentemente decidió que ninguna de las dos cambiaba lo que quería decir. Dijo, tú arreglas inodoros para ganarte la vida, Michael. Te arrastras debajo de las casas de la gente para que puedan tirar de la cadena. ¿Y crees que tienes derecho a sentarte aquí haciéndote el héroe porque tu hijo se cayó de una bicicleta en la misma calle que recorre todos los días? Y nunca se te ocurrió decirle que fuera más despacio. Mi hijo tenía un partido de campeonato. Algo real. Algo que importa para el futuro de alguien. Tu hijo tiene una cama de hospital porque a su padre no le importó vigilarlo mientras montaba. No me hables de prioridades. Jessica se había detenido. Estaba a unos 4 metros de distancia, habiendo escuchado claramente las dos últimas frases. Brian dejó las llaves y el sobre en la esquina del mostrador del puesto de enfermería y caminó hacia el ascensor sin mirar atrás. Al sobre le faltaban $60 cuando lo revisé más tarde. Probablemente para gasolina y algo del puesto de comida del campeonato. Lo guardé en mi chaqueta sin contarlo delante de la enfermera que tenía los ojos en la pantalla de su ordenador con la atención practicada de alguien que ha oído demasiadas de estas escenas de pasillo como para reaccionar a una más. Jessica entró en la habitación de Leo y se sentó con él durante 40 minutos.
Se había detenido en la tienda de artículos de arte a 2 manzanas de la oficina de camino y había traído un cuaderno de dibujo de tamaño mediano y un juego de 12 lápices de colores en una caja de lata. También había traído una barra de granola, que dejó en la bandeja para Leo sin hacer comentarios porque sabía que no había comido mucho desde el día anterior, y la comida de hospital a los 11 años no es convincente. No dijo ni una palabra sobre Brian. Acercó su silla a la cama y le preguntó a Leo sobre el oso de cedro tallado en la mesita de noche. Le preguntó qué tipo de oso era, que preferían comer esos osos, si tenía un nombre. Leo lo consideró seriamente. Dijo que no tenía nombre, pero que tenía opiniones claras, específicamente sobre el salmón, basadas en un documental sobre osos grizzly que había visto 2 veces y que consideraba definitivo en la materia. Jessica le pidió que lo demostrara dibujando al oso atrapando un pez. Leo tomó el cuaderno de dibujo y empezó a dibujar. Dibujó durante 30 minutos. El oso era redondo y tenía orejas pequeñas y decididas. El pez era demasiado pequeño al principio, y Leo lo tachó y empezó de nuevo porque no era realista que un oso de ese tamaño se molestara con un pez tan pequeño. Hizo el pez sustancialmente más grande, añadió una expresión al pez que transmitía alarma y le mostró el dibujo terminado a Jessica, quien lo estudió por un momento y dijo que parecía que el pez se lo tenía merecido. Leo se rió por primera vez desde la cirugía, una risa de verdad, y el monitor a su lado registró el cambio en su respiración. Jessica no le dio importancia. Le preguntó cuál sería la próxima comida del oso y si el salmón era una preferencia durante todo el año. Así era Jessica. Vino al hospital cuando nadie más lo hizo, y convirtió su primer buen momento en una discusión sobre la filosofía dietética de un oso en lugar de sobre cualquier cosa que hubiera sucedido en las 36 horas anteriores. Le debo más de lo que ella jamás me dejaría decir. Esa tarde, la seguridad del hospital me envió por correo electrónico el archivo de vídeo. Lo vi en el pasillo fuera de la habitación. 1:47 en la marca de tiempo. Brian entrando, cruzando hacia la silla junto a la ventana, metiendo la mano en mi chaqueta, sacando las llaves, luego el sobre, dándose la vuelta para irse, su hombro golpeando la mesita de noche, el oso cayendo al suelo, la mano de Leo moviéndose una vez en la barandilla. Brian mirando la cama por un segundo, sin detenerse, saliendo. Vi el clip una vez, lo cerré, guardé mi teléfono en el bolsillo. Casi se lo muestro a la enfermera allí mismo en el pasillo. La marca de tiempo era visible y la cara de Brian estaba clara con la luz de la habitación. Pero había trabajado en suficientes trabajos donde un propietario quería discutir sobre el diagnóstico antes de que terminara de mirar para entender que en el momento en que muestras tu evidencia antes de que la sala esté lista para recibirla, pierdes la mitad de lo que valía. El metraje no iba a ninguna parte, y yo tampoco. Leo volvió a casa el 5.º día. El oso volvió a su mesita de noche. El mismo lugar que siempre había ocupado. El mismo ligero ángulo en el que siempre se asentaba sobre la superficie desgastada. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con mi portátil y 3 años de extractos bancarios. Jessica pasó después de cerrar la oficina. Ella lleva los libros de plomería de Michael, así que conoce el formato de mi cuenta como yo conozco el tamaño de las tuberías, lo que significaba que podía moverse por los registros más rápido que yo. Los extendimos sobre la mesa y revisamos cada transacción relacionada con el baloncesto de Dylan. Inscripción en la liga, $1,200 al año. 3 temporadas pagadas directamente por mí a la liga cada vez. Total, $3,600. Equipamiento. Zapatillas 2 veces en 3 años. 2 actualizaciones de camisetas cuando el equipo cambió su equipación. Una bolsa de deporte que compré porque la vieja de Dylan tenía la cremallera rota. 4,200 en todo el periodo. Viajes a torneos, hoteles para los fines de semana fuera, cuotas de inscripción, dinero para gasolina, todo enviado a través de Venmo a la cuenta de Brian con para Dylan en la nota cada vez. $6,300. Total bruto, $14,100. Llevaba meses diciendo 14,000 en mi cabeza. La cifra real era $100 más. La columna de Brian en los 3 años, nada. Ni un solo pago a la liga, ni un solo recibo de equipamiento, ni un solo Venmo para mí por ninguna parte de ningún costo. Entonces mi teléfono vibró. Jolene, la esposa de Brian.
Me envió un mensaje de texto directamente, lo cual era inusual. No era el tipo de cosa que hacía sin la participación de Brian. Escribió: Brian se siente fatal por todo. ¿Pueden hablar ustedes dos? Ha estado bajo mucho estrés. La temporada de Dylan es cara y Brian se encarga de todo. Se lo leí en voz alta a Jessica. Dejó el portátil y me miró. Le dijo que él lo paga. Nos quedamos con eso por un momento, mirando la columna en blanco en el extracto bancario donde aparecía el nombre de Brian sin nada al lado durante 3 años consecutivos. Jessica es buena con los números de la manera que viene de años de hacer que los libros de una pequeña empresa cuadren, lo que significa que ve patrones que no se anuncian. Lo analizó en voz alta. Si Jolene creía que Brian se encargaba de los deportes de Dylan, tenía una partida presupuestaria para ello en las finanzas de su hogar. Probablemente algo así como $400 al mes cuando promediabas la inscripción, el equipo y los viajes durante todo el año. Esos $400 tenían que ir a algún lugar visible en sus cuentas porque Jolene creía que se destinaban al programa de baloncesto de Dylan. Pensaba que el dinero salía de su cuenta para ese propósito. Lo presupuestaba. Lo rastreaba o al menos lo anotaba. Pero Brian nunca había pagado a la liga, a las tiendas de equipamiento ni a ningún hotel. Cada pago real por los deportes de Dylan era mío, rastreado hasta mis cuentas, mis tarjetas, mi Venmo. Así que los $400 al mes que Jolene pensaba que iban a la temporada de Dylan iban a otro lugar por completo. El pago del coche de Brian era de $380 al mes, fiable y a tiempo durante 3 años seguidos. Los números no requerían mucha interpretación. Brian había estado cobrando el presupuesto deportivo de su esposa mientras yo cubría los costos reales, manteniendo la brecha, y el acuerdo funcionó mientras nadie comparara notas. No estaba aprovechándose. Estaba cometiendo un fraude doméstico. Yo era el mecanismo que lo hacía invisible y había funcionado durante 3 temporadas ininterrumpidas porque nunca me detuve a mirar lo que realmente estaba subsidiando. Jessica cerró el portátil y me miró a través de la mesa. ¿Qué quieres hacer con esto? Le dije que quería hacerlo una vez en una habitación donde todos pudieran oírlo al mismo tiempo y que quería todo documentado antes de que la sala se reuniera. Presenté la denuncia policial a la mañana siguiente en la comisaría del distrito. Entré, les dije lo que necesitaba y esperé al oficial de servicio. Cuando llegó, le expliqué que mi hijo había estado en recuperación postoperatoria en una cama de hospital. Yo estaba dormido en la silla a su lado, y mi hermano había entrado en la habitación a la 1:47 de la madrugada y había tomado las llaves de mi vehículo y $400 en efectivo de mi chaqueta. Le mostré las imágenes de seguridad en mi teléfono. Las revisó, tomó mi declaración, redactó el informe. Me explicó lo que ya esperaba. En situaciones familiares donde el vehículo regresaba sin daños, era poco probable que prosperara un enjuiciamiento penal. Le dije que lo entendía. Le di el archivo de vídeo y le pedí que lo adjuntara al informe. ¿Lo hizo? El número del informe fue a los contactos de mi teléfono bajo el nombre de Brian, debajo del número que ya había bloqueado. Conduje a casa desde la comisaría. Me senté en la entrada de mi casa en mi camioneta durante unos minutos, con el motor apagado, mirando el frente de la casa. La luz del porche que había dejado encendida, la ventana del frente con las persianas bajadas. La misma casa a la que había traído a Leo del hospital cuando nació hace 11 años. Luego entré y lo revisé. Estaba dormido, el oso en la mesita de noche, exactamente donde lo había puesto. El cuaderno de dibujo que Jessica le había dado abierto en la cama a su lado en la página con el pez que se lo tenía merecido. Esa misma semana, le envié un mensaje de texto a Ellen. No estaría disponible para las citas de los martes en adelante, y que debía hacer otros arreglos. Respondió extensamente, un mensaje largo que debió haberle llevado varios intentos para hacerlo bien, cubriendo el estrés de Brian y la temporada de Dylan y lo que la familia necesitaba en ese momento. Leí el mensaje completo. Dejé el teléfono. No había nada en el que requiriera una respuesta de mi parte. Casi respondí de todos modos. La noche después de que Leo se durmiera y la casa estuviera en silencio, tenía la conversación de mensajes abierta, el cursor parpadeando en el cuadro de respuesta. 20 años de reflejo querían que escribiera algo suavizante.
Alguna versión de veamos cómo se asientan las cosas. Alguna evasiva que mantuviera la puerta parcialmente abierta. Luego miré el extracto bancario que todavía estaba en la mesa de la cocina. La columna en blanco de Brian a lo largo de 3 años. Y cerré el mensaje sin escribir una sola letra. La habitación estaba casi lista. Ellen programó lo que llamó una reunión familiar para el sábado siguiente. Nos llamó a Brian y a mí por separado. Nos dijo a cada uno que sería bueno sentarnos juntos, que estas cosas necesitaban ser ventiladas, que pensaba que ayudaría. Brian condujo pensando que Michael se había calmado, que el calor había pasado como siempre pasaba finalmente porque yo siempre era el que lo dejaba pasar. Se sentó en el sofá de Ellen con los brazos sueltos y su lenguaje corporal calibrado a algo entre apologético y casual. Jolene se sentó a su lado porque Ellen también la había llamado y le había dicho que era importante que todos estuvieran allí. Llegué con mi teléfono, una copia impresa de 3 años de extractos bancarios y el oso de cedro tallado en el bolsillo de mi chaqueta. Jessica esperó en su coche en la entrada. Le había dicho que se quedara allí a menos que le enviara un mensaje de texto. La sala de estar de Ellen. La misma alfombra desde 1998, gastada en el camino entre la puerta y el sillón. La misma lámpara verde en la mesita auxiliar que había comprado en una venta de garaje el año en que Brian y yo estábamos en la escuela secundaria y que nunca reemplazó porque no veía el punto en reemplazar cosas que todavía funcionaban. La misma fotografía enmarcada de mi padre en la repisa de la chimenea, tomada el año antes de morir, mirando a la habitación como siempre lo hacía en las fotografías, como si estuviera componiendo una excusa educada para estar en otro lugar. Nunca se había sentido cómodo siendo fotografiado. Siempre había pensado que eso era algo que teníamos en común. Brian en el sofá. Jolene a su lado con las manos en el regazo y la postura de alguien que todavía no sabe exactamente cuán malo va a ser esto, pero puede sentir su forma por la temperatura de la habitación. Ellen en su sillón, con las manos cruzadas, observándome. Ninguno de ellos había tocado las tazas de café que Ellen había puesto en la mesa antes de que yo llegara. Las tazas todavía estaban llenas y enfriándose. No hablé durante los primeros 90 segundos. Saqué mi teléfono y lo conecté al televisor de Ellen usando el Chromecast que le había instalado 2 navidades atrás, cuando mencionó que quería ver programas de streaming y no sabía cómo. Me había preguntado en ese momento por qué lo necesitaba. Le dije que era simple una vez que lo aprendiera. Lo había usado todas las noches desde entonces para sus dramas criminales. Abrí el archivo de vídeo de seguridad. Lo transmití a la pantalla. Dejé que se reprodujera. La habitación se quedó en silencio de una manera que no tenía nada que ver con la cortesía. No el silencio de la respiración contenida antes de que alguien comience una frase. Algo más silencioso que eso y más pesado. El silencio de las personas que no saben lo que están a punto de ver y luego comienzan a saberlo. 1:47 en la marca de tiempo. Brian entrando en la habitación, cruzando hacia la silla, metiendo la mano en mi chaqueta, su hombro golpeando la mesita de noche, el oso cayendo, la mano de Leo moviéndose una vez en la barandilla. Brian mirando la cama, sin detenerse, saliendo. La mano de Ellen fue a su boca antes de que terminara el clip. Los ojos de Jolene no se apartaron de la pantalla cuando terminó el metraje y la televisión volvió a su menú de inicio. Brian dijo, iba a devolverlo. Puse el extracto bancario impreso en la mesa de café. 3 años de transacciones resaltadas por categoría. Pagos de la liga en amarillo, 0 de Brian. Equipamiento en azul, 0 de Brian. Transferencias de Venmo para viajes a torneos en verde. Todo saliendo de mi cuenta, todo etiquetado, para Dylan. Su línea de contribución en blanco para cada temporada. Jolene recogió el papel. Lo leyó lentamente, recorriendo las columnas, y lo volvió a poner sobre la mesa con una firmeza que requirió cierto esfuerzo mantener. Miró a su marido. Me dijiste que pagabas por esto. Brian abrió la boca. No salió nada que lo hubiera ayudado. Le envié un mensaje de texto a Jessica de una palabra. Entró por la puerta principal, que Ellen había dejado abierta, y tomó la silla cerca de la entrada del pasillo. No dijo nada. Estaba allí como testigo. Todos en la habitación lo entendieron. Me enviaste un mensaje,
dije, para que dejara la cirugía de mi hijo y llevara al tuyo a su partido. Cuando dije que no, me dijiste que estaba muerto para ti. Luego condujiste a ese hospital en medio de la noche y revisaste mi chaqueta a la 1:47 de la mañana mientras mi hijo estaba a 1 metro de ti, recién salido del quirófano, y tomaste las llaves de mi camioneta y $400 en efectivo. Condujiste mi camioneta a un campeonato que yo pagué. Cada cuota de inscripción durante 3 temporadas, cada pieza de equipamiento, cada habitación de hotel y tanque de gasolina para cada torneo fuera de casa. $14,100 en total. Brian, todo de mis cuentas, tu columna en blanco en cada línea de ese extracto. Y le dijiste a Jolene que te encargabas. Le dejaste apartar dinero cada mes para los deportes de Dylan mientras te embolsabas la diferencia porque sabías que yo cubriría los costos reales sin hacer preguntas. Eso es un robo a tu esposa, Brian. Eso es lo que fue. Y los $400 de mi chaqueta en una habitación de hospital es un asunto policial, por eso está registrado. Me volví para mirar directamente a Ellen. Me llamaste la tarde en que Leo estaba en cirugía. No preguntaste cómo estaba. Ni en la primera frase. Ni en la segunda. Me pediste que llevara a Dylan a su partido. Dijiste que a los médicos se les pagaba para encargarse de Leo. Usaste el nombre de mi padre para hacerme sentir culpable por dejar la habitación de hospital de mi hijo. Te he llevado a 52 citas en 4 años. Copagos, recogidas en la farmacia, los $4,300 en costos de bolsillo que Brian nunca se ofreció a compartir. Ni una sola vez. Seguí llevándote porque estabas sola y Charles ya no estaba y alguien tenía que hacerlo. Ese alguien era yo. Siempre fui yo. Las manos de Ellen se movieron en su regazo. Las miró. De vuelta a Brian. Presenté la denuncia policial el martes. Uso no autorizado de un vehículo y robo de $400 en efectivo. Ambos registrados. Ambos con el vídeo adjunto. No te pido que respondas a eso. Te estoy diciendo que existe. Ellen abrió la boca. He terminado de pagar la temporada de Dylan, dije. He terminado de llevar a mamá a sus citas. He sido la única persona en esta familia que siguió apareciendo, para que ninguno de ustedes tuviera que decidir si querían hacerlo. Eso se acaba ahora. Esta es la última vez que me siento en esta habitación. La mandíbula de Brian se tensó, su mano derecha se abrió y se cerró 2 veces a su lado, los dedos extendiéndose y presionándose en un ritmo lento que no controlaba. Se reclinó en su asiento, luego se inclinó hacia adelante, luego se quedó quieto cuando comprendió que ninguna de las 2 posiciones le daba nada. Sus ojos se movieron al rostro de Jolene por una fracción de segundo y no encontraron rescate allí. Ella seguía mirando el extracto bancario en la mesa de café. Tragó audiblemente, su garganta trabajando una vez, y su boca se abrió y se mantuvo así durante 4 segundos completos antes de que saliera algo. Cuando lo hizo, tenía menos fuerza que cualquier otra cosa que hubiera dicho en esa habitación. Te arrastras debajo de las casas de la gente. Eso es lo que eres. ¿Y crees que eso te da derecho a sentarte aquí y hablarme así? Me arrastro debajo de las casas de la gente, dije. Para que mi hijo tenga un techo sobre la suya. Tomé ese dinero, cada $1, y pagué 3 temporadas del baloncesto de tu hijo mientras le decías a tu esposa que te encargabas tú mismo. ¿Quieres hablar de arrastrarse, Brian? Llevo cargando con esta familia durante 4 años. Tú no podías ni cargar con las llaves de tu propio coche sin robar las mías. Intentó una cosa más. Se movió en su asiento, algo en su postura buscando hacia atrás, su voz bajando a un registro que intentaba encontrar algo todavía alcanzable entre nosotros. Cuando papá murió, dijo, me senté contigo en la sala de espera del hospital durante 9 horas. Sostuve tu café. No me fui. Lo sabes. Sabes que eso es lo que hacen los hermanos. Me estiré sobre la mesa de café. Recogí el oso de cedro tallado. Lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Me levanté. Dijiste que estaba muerto para ti, dije. Luego robaste en la habitación de hospital de mi hijo. Los muertos no te deben nada, Brian. Caminé hacia la puerta principal. La abrí. La crucé.
La cerré detrás de mí. No un portazo. Nada teatral, solo el clic silencioso del pestillo encontrando la placa de la cerradura, el sonido que hace una puerta cuando algo ha terminado y no se volverá a abrir. 2 semanas después de la reunión en la sala de Ellen, Brian emitió un cheque de $450 a la liga de baloncesto para la inscripción de la próxima temporada de Dylan. Lo hizo de la manera en que siempre había operado, asumiendo que el acuerdo se mantendría, que Michael cubriría los costos reales, que la maquinaria que había funcionado durante 3 temporadas funcionaría una cuarta. La liga procesó el cheque. Rebotó. La gerente de cuentas llamó a Brian un martes por la tarde y le dijo que el cheque había sido devuelto y que el puesto de Dylan en la lista estaba suspendido hasta que se liquidara el pago. No fue descortés al respecto. Solo objetiva, el tono de alguien que ha hecho este tipo de llamada antes y sabe que la persona al otro lado no tiene una buena respuesta. Brian se sentó en el estacionamiento del concesionario durante su hora de almuerzo y llamó a mi número. Un timbre, luego el buzón de voz. Colgó sin dejar un mensaje. Se sentó en el estacionamiento durante 11 minutos. Jessica pasó conduciendo de camino a un proveedor de repuestos y reconoció su coche aparcado en la fila cerca de la calle, con el motor en marcha, sin ir a ninguna parte. Me lo mencionó esa noche. Brian nunca volvió a llamar a la liga esa tarde. El puesto en la lista permaneció suspendido. Dylan no jugó esa semana. Jolene había estado en casa de su madre desde el sábado de la reunión. 11 días después, le envió un mensaje de texto a Brian de una sola frase. Muéstrame los recibos de las últimas 3 temporadas de Dylan. Brian abrió la aplicación bancaria en su teléfono y retrocedió 3 años de transacciones buscando algo que pudiera reenviarle. Cada pago de inscripción en la liga, equipamiento y viajes a torneos se remontaba a una sola fuente, Michael. La cuenta de Brian mostraba que el presupuesto para deportes salía cada mes. No mostraba que llegara a ningún lugar donde se suponía que debía ir. Cerró la aplicación. No le respondió el mensaje de texto a Jolene. Se sentó en la cocina de la casa que compartían, en la mesa donde solían cenar juntos, y miró la puerta corredera del patio trasero durante un rato. Y ese silencio fue la respuesta que Jolene ya tenía. El viaje a casa desde la casa de Ellen ese sábado por la tarde fue con Brian y Dylan en el coche. 22 minutos de casi nada. Dylan se había sentado en el asiento trasero durante la reunión, en el pasillo en realidad, en el banco cerca de la puerta principal donde Ellen ponía sus llaves, lo suficientemente lejos de la sala de estar para no oírlo todo, pero lo suficientemente cerca para oír algo. En el camino a casa, ninguno de los dos habló durante los primeros 8 minutos. Luego Dylan se volvió hacia su padre y le dijo, «Papá, el tío Michael realmente pagó todos mis partidos». Las manos de Brian se apretaron en el volante. No respondió. Dylan miró por la ventana las luces de la calle que pasaban. Brian se estiró y encendió la radio. Dylan se estiró y la apagó. Condujeron los últimos 14 minutos en completo silencio. Y ese silencio fue probablemente lo que Brian recordó más tarde, solo en el sofá, porque Jolene había regresado a la casa, había tomado el dormitorio y había cerrado la puerta con llave, y el sofá era lo que quedaba. Y la pregunta que Dylan había hecho en el coche seguía en el aire sin respuesta. Ellen me dejó un mensaje de voz 3 semanas después de la reunión. Algo sobre cómo los hermanos encuentran la manera de superar las cosas cuando se dan tiempo, como mi padre hubiera querido que trabajáramos por algo mejor que esto. Escuché la primera frase y dejé el teléfono. Las notificaciones permanecieron en mi pantalla durante 3 semanas después, sin reproducir. La forma en que ciertas cosas permanecen cuando están presentes pero ya no tienen ningún derecho sobre ti. 6 semanas después del sábado en casa de Ellen, comenzó la temporada de béisbol de Leo. Brian dormía en su sofá porque Jolene tenía el dormitorio. Dylan no había jugado al baloncesto desde la suspensión de la lista. El cheque de $450 seguía sin pagarse. La liga había enviado un aviso de seguimiento y luego nada, lo que significaba que el puesto se había perdido y la temporada había terminado para Dylan antes de empezar. Al otro lado de la ciudad, en el concesionario, Brian vendía coches a gente a la que sonreía. Y lo que sea que estuviera pensando en el camino a casa cada noche, no lo compartía con nadie que me lo mencionara.
Inscribí a Leo en béisbol el martes después de que volviera a casa del hospital, mientras dormía por la tarde. Pagué la inscripción de $85 en línea y lo añadí al horario de prácticas. No lo supo hasta que se lo mencioné en la cena esa noche. Casi de pasada, algo casual. Me miró por un segundo para confirmar que hablaba en serio. Y cuando lo confirmé, volvió a su comida y dijo, genial. Con la voz que usan los niños cuando algo les importa y no quieren hacer una escena. Sabía lo que significaba esa voz. Me paré en el umbral de su puerta esa noche por un momento antes de acostarme. El oso de cedro estaba en la mesita de noche. En el mismo lugar en el que siempre había estado. Con el mismo ligero ángulo en el que siempre se asentaba sobre la superficie de madera desgastada. Su guante de béisbol estaba en el suelo junto a la cama, ya amoldado por las tardes que había pasado trabajándolo con una pelota y una goma elástica antes de que comenzara oficialmente la temporada, ya con el olor a cuero y hierba y algo que era simplemente de su habitación. Leo dormía de lado con un brazo doblado debajo de la almohada. Fui a la cocina. La notificación del mensaje de voz de Ellen estaba en mi teléfono, de 21 días de antigüedad. La insignia todavía estaba en la pantalla. La miré por un segundo, luego puse el teléfono boca abajo sobre la encimera. Abrí la puerta trasera y salí. Aire cálido, lo suficientemente quieto como para oír el vecindario, un perro en algún lugar de la siguiente manzana, un coche saliendo de la carretera principal, el sonido bajo del aire acondicionado de alguien encendiéndose. Me senté en el escalón trasero y sostuve mi café con ambas manos. Brian tenía un sofá y un mensaje de texto sin respuesta de Jolene y un hijo que había dejado de hablar en el coche. Ellen tenía un mensaje de voz en un teléfono que no iba a contestar. El cheque de $450 fue devuelto. El oso de cedro estaba en la mesita de noche en el dormitorio. El mensaje de voz estaba en la encimera adentro. La cocina estaba en silencio detrás de mí, de la manera en que una casa se queda en silencio cuando la persona alrededor de la cual la construiste está segura y dormida y no necesita nada de ti en este preciso momento. Bebí mi café. El cielo todavía estaba débilmente iluminado a lo largo del borde occidental. No revisé mi teléfono.